Buenos días muchachos, hoy voy a hablar de por qué no se compra los SU o los MiG-35 o sus variantes a nivel global y por qué hay un cuestionamiento especialmente con los radares. Rusia trabaja con el radar PESA. ¿Cuál es la ventaja de tener un radar PESA o un radar AESA? Voy a hablar de eso, voy a hablar porque es muy importante tener en cuenta esto y entender un poquito, le estoy dejando una imagen de cierta forma de cómo funciona la frecuencia de un radar. Originalmente los radares era una sola señal de radio que se disparaba y rebotaba frente a un objeto, en este caso un caza o una aeronave, y eso se reflejaba de regreso. Rudimentariamente era así, funcionaba solamente con una antena. Ya, para que tengan en cuenta eso. El sistema PESA, que usan todos los aviones de combate y que de cierta forma se le están cayendo los negocios a los rusos, es por esto. La antena, de cierta forma, o la transmisión, la ventaja o la desventaja de este sistema es muy interesante. Por ejemplo, el radar PESA frente al, bueno, es mejor que los radares tradicionales, tiene una antena de matriz en fase, es decir, tiene una sola matriz o una sola fase, es decir, un solo paquete. Eso lo hace de cierta forma distinto. Veamos lo que significa el radar PESA. El radar PESA toma una señal de una sola frecuencia y la divide entre diferentes antenas ubicadas estratégicamente para maximizar su alcance y su fuerza. ¿Ya? Es una sola frecuencia. Y ahí está el problema de este tipo de radares. ¿Ya? A diferencia del EISA, que es totalmente... El EISA, por ejemplo, funciona con varias frecuencias, lo cual lo hace más rápido, más capacitado y también más seguro. El problema del PESA, que recibe la señal, también podemos, con esa frecuencia, podemos aprender de cierta forma sobre las distancias, posición de los objetivos y en funciones de interferencia de las antenas estratégicamente ubicadas en la aeronave. La ventaja que tiene este tipo de radar es que, primero, el retraso de ciertas señales se puede controlar completamente en forma electrónica, lo que significa que la señal se puede dirigir de forma rápida y precisa sin mover ninguna de las antenas. Los sistemas de radar PESA son valiosos porque pueden escanear grandes áreas mucho más rápido que los sistemas de radares mecánicos tradicionales. Cuando los peruanos decían que el MiG-29 tiene mayor alcance en tema de radares que los F-16, tienen razón. Es decir, el alcance de un radar PESA es mucho mayor que un radar AESA. El problema de eso es que esa frecuencia de radio que yo le estoy mencionando, de cierta forma ahí tiene la desventaja el PESA. Y se lo voy a decir por qué. Porque el escaneo, cuando se hace el escaneo o el barrido, como ustedes quieran llamarle, significa que este tipo de velocidad, entre más lejos, la respuesta o el regreso de ese sistema de que se está escaneando en el aire puede tener un retraso. Es decir, se puede disparar un misil, pero cuando se escaneó de principio el punto X, resulta que ese punto X ya no está cuando regresa en este caso al caza, y cuando dispara el punto X se corrió a un punto B. ¿Ya? Para que tengan en cuenta por qué se cuestiona mucho el radar PESA y por eso hay países que no quieren este sistema de radares en los aviones de combate rusos. Aunque fue innovador por la gran velocidad que tiene este sistema, la desventaja significa lo que compensa el alcance. Se pierde lo que se denomina precisión, lo que hace que las ondas de radio que emite son amplios y no pueden envolver la información de ubicación precisa. ¿Ya? Y eso es muy preocupante. También el radar PESA está limitado por sus capacidades de alcance y por el hecho que solo tiene un haz, lo que significa que solo puede enviar una frecuencia a la vez. Además tiene un solo transmisor, por lo que existe la posibilidad
que falle el sistema debido a una sola falla dentro del transmisor. El tamaño puede ser una desventaja, ya que los sensores del radar PESA suelen ser más grandes y pesados. También pueden ser propensos a problemas de enfriamiento, ya que mucha información pasa por los puntos centrales. Si lo miramos conceptualmente, chicos, ese es uno de los problemas que tiene el radar PESA. ¿Ya? Por eso el cuestionamiento que le hacen algunos países, de cierta forma, que están cargando aviones como los Su-35, los Mi-35, vienen con este sistema de radar. Imagínense estar en combate o visualizar un avión de combate a grandes distancias y se encuentran con este problema, que de cierta forma la frecuencia que captó este tipo de aeronave, a la hora de disparar o atacar esa aeronave B, ya no está en el punto X. Eso es una de las desventajas. Es una señal, incluso tiene varias antenas. A ver si voy a mostrar el lápiz. Varias antenas que van así, ya, son un cuadradito, varias antenas, y esas antenas se pueden dirigir, es decir, de izquierda a derecha. Ustedes están en su pantalla, estas antenas pueden dirigirse y ver un blanco, ya, se pueden dirigir, y eso hace de cierta forma que tenga mayor amplitud, de cierta forma, el escaneo. El problema de que si se dirige ese punto allá, toda la antena hacia allá, el caza, cuando regresa la imagen, ese caza ya no está donde mismo. A diferencia de los sistemas ESA, que todas las antenas que van, supongamos, en este lápiz, para que se den cuenta, todas así, funcionan en forma independientes, y eso hace más caro el radar. Cada antenita de un sistema ESA tiene su propia frecuencia, ¿ya? No es más difícil intervenirla, es más difícil que tenga alguna frecuencia, que tenga alguna intervención magnética. Es decir, cada antena se puede dirigir en forma simultáneamente hacia diferentes puntos de encuentro o de actividad, lo que de cierta forma divide las señales en varias antenitas. Ahora, el PESA, uno de los problemas que tiene el peso del radar, y también tiene una sola frecuencia, a diferencia del sistema ESA, que tiene varias frecuencias, y eso hace la diferencia. El ESA puede captar varios puntos en forma simultánea, dividido en diferentes puntos de transmisión o de captación de imagen. En cambio, el PESA puede dividir esos mismos puntos en varios puntos, pero siempre va a tener que dirigirse a un punto, es decir, cerrar el círculo. No va a ver qué hace el que estaba acá o acá, sino que se dirige al caza o intersector más cercano. Los sistemas ESA no. Aunque tiene una de las debilidades que tiene el sistema que tiene el ESA, por ejemplo, tiene un ángulo de 90 a 120 grados de captación, que eso es esto, que se hace ese famoso barrido así. ¿Por qué quería explicarle un poquito esto? Porque el tema de los sistemas de radares, que hoy día se ven cuestionados de cierta forma por varios países que quieren comprar Su-35, se encuentran con esta realidad. Ya, el sistema ESA a lo mejor puede tener incluso menor rango de visualización del objetivo, pero tiene la capacidad de poder lograr de cierta forma, a través de varias antenitas que tiene el sistema ESA, poder lograr diferenciar varios puntos simultáneamente y seguirlos simultáneamente, lo cual no lo hace el sistema PESA. Según varios, se lo recomiendo, la página se llama radausa.com, que es una página que sale todas las diferencias de este tipo de material. La desventaja, como le dije, del sistema ESA, el sistema de radar táctico más innovador, tecnológico y avanzado. La desventaja son las siguientes. Actualmente el FOB o máximo para una antena ESA en fase plena estándar va entre los 90 y 120 grados, pero al combinar el movimiento mecánico con el sistema de alcance ilimitado, el radar ESA, se puede aumentar considerablemente. La diferencia entre los radares AESA y PESA. Lo principales diferencia entre ambos radares es el número de transmisores. Eso es muy importante. Un sistema PESA se basa en un transmisor grande,
Mientras que un sistema de los AESA tiene múltiples TRM o varios transmisores, esto permite un mayor que sea más confiable, de menor tamaño y también más pequeño en tema de peso. Además, puede detectar usos múltiples de frecuencia, es decir, intersectores o casas o lo que ustedes quieran llamarle. Si bien los sistemas todavía se usan en el ejército de diferentes partes del mundo, es muy relevante el radar entre un PESA y un radar AESA. Probablemente dependerá de cada caso o el uso de aplicación. En resumidas cuentas, eso lo quería decir yo a ustedes, comentarles de que estos sistemas de tecnología o estos sistemas de radares PESA como esa son fundamentales en los cazas. Hoy día a nivel global usan los rusos, nosotros la mayoría usamos sistema ESA, en este caso los F-16. Por eso cuando los peruanos decían que los MiG tenían mayor alcance, pero ellos no decían que el sistema PESA tiene un error, y ese error puede causarle la muerte, porque ese error de cierta forma es de vida o muerte. Como le dije yo, como ellos funcionan con una frecuencia de rebote, a la hora de volver, de cierta forma el avión no puede estar en el mismo lugar.